Nunca imaginé que el hombre que me destrozó el corazón indirectamente, terminaría siendo el dueño del mío. Mi nombre es Adrián, y hasta hace poco, creía tener mi vida más o menos encarrilada. 28 años, diseñador gráfico a mi aire, con la libertad que eso conlleva, aunque a veces la cuenta bancaria tiemble un poco. Era feliz, o al menos eso pensaba, junto a Elena. 3 años juntos se dicen fácil, pero son un montón de vivencias, de planes, de un futuro que de repente se desdibujó por completo. Ahora, me encuentro intentando recomponer los pedazos de algo que se rompió sin que yo viera venir el golpe. Al otro lado de esta historia, aunque yo no lo supiera entonces, estaba Mateo. 31 años, un chef con talento, según decían. Su mundo giraba en torno a los fogones, los sabores, la exigencia de un restaurante de renombre en el corazón de Madrid. Por lo que sé ahora, él también estaba lidiando con su propio huracán emocional, provocado por la misma persona que ahora me tenía a mí con el alma en vilo. Un dolor que, en ese momento, nos era individual y desconocido el uno para el otro. Si te intriga esta historia y quieres saber cómo sigue, no te pierdas los próximos capítulos. Suscríbete para no perderte nada y déjame un comentario si te está enganchando desde ya. Capítulo 1. El sonido de la notificación en mi móvil resonó en el silencio de mi apartamento como un disparo. Era Elena. Un mensaje corto, directo, sin rodeos: necesito espacio. Se acabó. Así, sin más. 3 años evaporados en una frase escueta que iluminó la pantalla de mi teléfono en esa penumbra de domingo por la tarde. Sentí como si el aire se volviera denso, difícil de tragar. Miré el mensaje una y otra vez, como si la repetición pudiera alterar su significado, hacerlo menos definitivo. Pero no cambiaba. Se acabó. Al principio, fue incredulidad. ¿Una broma de mal gusto? ¿Un arrebato sin sentido? Intenté llamarla, 1, 2, 5 veces. El teléfono sonaba y sonaba, hasta que saltó el buzón de voz con su tono dulce e impersonal. Un escalofrío helado me recorrió la espalda. No era una broma. Era real. Me dejaba. Pero, ¿por qué? ¿Qué había pasado? Las preguntas martilleaban mi cabeza como un tambor insistente, sin encontrar respuesta en el vacío que Elena había dejado tras de sí con ese simple mensaje. Los días siguientes fueron una nebulosa de llamadas no contestadas, mensajes sin respuesta y un nudo constante en el estómago. Mis amigos intentaban animarme, sacarme de casa, pero todo me parecía un esfuerzo titánico. ¿Cómo podía seguir adelante cuando mi mundo se había puesto patas arriba de la noche a la mañana? Me aferraba a los recuerdos, repasando cada conversación, cada momento juntos, buscando alguna señal, alguna grieta que hubiera anticipado este final repentino. No encontraba nada, solo la confusión y una punzante sensación de injusticia. Y entonces, llegó la puñalada final, cortesía de Instagram. Una foto. Elena, sonriente, abrazada a otro hombre. No reconocí su rostro al principio, pero la etiqueta en la publicación me heló la sangre: Mateo. Mateo, el chico que conocí en un par de fiestas de amigos en común, alguien que siempre me había parecido distante, casi arrogante. ¿Ella, con él? La rabia y la incredulidad se mezclaron en un cóctel amargo que me quemaba por dentro. No solo me había dejado, sino que lo había hecho por otro. Por alguien que yo conocía, aunque fuera superficialmente. La ironía era cruel. Mientras yo intentaba entender que había fallado en nuestra relación, ella ya estaba en brazos de otro, rehaciendo su vida como si yo nunca hubiera existido. La sensación de ser reemplazado, de no haber significado nada, era devastadora. En ese momento, Mateo se convirtió en el rostro de mi dolor, en el símbolo de mi traición. No lo conocía realmente, pero ya lo odiaba con cada fibra de mi ser. Jamás imaginé que el destino, con sus retorcidas jugadas, nos volvería a cruzar de una manera tan inesperada. Capítulo 2. El aroma denso y penetrante del café recién hecho flotaba en el aire del local, pero para mí se mezclaba con un regusto amargo, el mismo que me acompañaba desde aquella fatídica notificación en mi móvil. Llevaba horas anclado frente a la pantalla de mi ordenador portátil, la luz artificial iluminando la palidez de mi rostro. Se suponía que debía estar ultimando un diseño para un cliente, pero las líneas y las formas se difuminaban ante mis ojos, emborronadas por un velo de tristeza y confusión. La ruptura con Elena seguía siendo una herida abierta, punzante como una astilla incrustada bajo la piel. Sabía que necesitaba salir de ese encierro autoimpuesto, respirar una bocanada de aire que no oliera a encierro y recuerdos agridulces. Sin embargo,
La idea de sumergirme en el bullicio de las calles madrileñas, de tener que interactuar con otras personas y fingir una normalidad que no sentía, me resultaba una tarea titánica. Cada rostro desconocido era un recordatorio de la vida que seguía para todos los demás, mientras la mía parecía haberse detenido en ese instante cruel. Finalmente, la necesidad de escapar de la asfixiante soledad de mi apartamento pudo más que mi reticencia. Me levanté con un suspiro pesado, cogí mi chaqueta vaquera colgada del respaldo de la silla y salí a la calle. Caminé sin un destino fijo en mente, dejando que mis pies me guiaran a través del laberinto de calles y plazas. La primavera, terca y vital, intentaba abrirse paso en la ciudad, llenando el aire con un suave perfume a flores y tierra húmeda que mi mente, absorta en su propio dolor, apenas registraba. Estaba atrapado en un bucle de pensamientos obsesivos, reviviendo cada conversación, cada caricia, cada promesa rota con Elena, intentando desesperadamente encontrar las piezas perdidas de un puzzle que ya no existía. Fue al doblar una esquina adoquinada, a pocos metros de la majestuosa Plaza Mayor, donde mi deambular sin sentido se detuvo bruscamente. Allí estaba él. Sentado en una de las mesas de hierro forjado de la terraza de un café, la espalda ligeramente encorvada, la mirada perdida en la distancia como si contemplara un paisaje invisible para los demás. Era Mateo. El mismo rostro que se había grabado a fuego en mi memoria gracias a aquella maldita foto de Instagram. Un escalofrío recorrió mi cuerpo, una mezcla turbia de sorpresa ante la inesperada aparición, una punzada de rabia al recordar la traición, y una punzante curiosidad por su soledad. ¿Qué hacía allí, tan absorto en sus pensamientos? ¿Acaso él también? La idea me asaltó como un rayo. ¿Podría ser que la relación que había destrozado la mía no fuera el cuento de hadas que sus sonrisas en las redes sociales parecían proclamar? Por un instante fugaz, mi instinto me impulsó a dar media vuelta, a escabullirme por la calle lateral y evitar ese encuentro que prometía ser incómodo y doloroso. Pero una fuerza más poderosa me retuvo. Quizás era la necesidad visceral de comprender algo más de esta historia que me tenía atrapado, de encontrar una nueva perspectiva en el laberinto de mis emociones. Respiré hondo, intentando calmar el latido frenético de mi corazón, y avancé hacia su mesa. Él seguía inmerso en su ensimismamiento, ajeno al mundo que lo rodeaba. No se percató de mi presencia hasta que mi sombra se proyectó sobre su mesa, a apenas un par de metros de distancia. Levantó la vista lentamente, sus ojos oscuros encontrándose con los míos. En ese breve instante, pude percibir una chispa de sorpresa en su mirada, quizás incluso un atisbo de incomodidad al reconocerme. Luego, su expresión se suavizó, volviéndose más neutra, expectante ante mi inesperada aparición. Adrián, ¿verdad? Su voz era grave, con un ligero matiz áspero que no recordaba. Asentí con un nudo apretándome la garganta, impidiéndome articular una respuesta inmediata. Mateo. Logré decir finalmente, la palabra sonando extraña en mis propios labios. Un silencio denso e incómodo se instaló entre nosotros, como un muro invisible. El bullicio de la ciudad a nuestro alrededor pareció intensificarse, el murmullo de las conversaciones ajenas y el claxon de los coches llenando el vacío de nuestras palabras no dichas. No sabía qué decir, cómo romper el hielo sin sonar acusador, resentido o simplemente patético. ¿Debía preguntarle por Elena? ¿Debía confrontarlo por lo que había pasado? Finalmente, fue él quien rompió el silencio opresivo. No esperaba verte por aquí. Su tono era cauteloso, como si temiera mi reacción. Yo tampoco esperaba verte, solo. La última palabra se deslizó de mis labios con un matiz de sorpresa y una sombra de ¿lástima? No estaba seguro de lo que sentía exactamente. Su mirada se oscureció ligeramente, como si mis palabras hubieran tocado una fibra sensible. Elena y yo, ya no estamos juntos. La confesión flotó en el aire entre nosotros, cargada de una inesperada vulnerabilidad. La noticia me tomó completamente por sorpresa. ¿Ya no estaban juntos? ¿Tan rápido? Una punzada extraña me atravesó el pecho. ¿Era satisfacción por una especie de justicia cósmica? ¿O era una punzada de pena al ver el dolor reflejado en sus ojos? No lograba descifrar mis propias emociones. Él, el hombre que indirectamente había destrozado mi mundo, ahora estaba sentado frente a mí, solo y aparentemente tan perdido como yo en este laberinto emocional. Lo siento, dije, la formalidad de la frase contrastando con la confusión de mis sentimientos. Una parte de mí, la parte herida y resentida, no sentía ni una pizca de arrepentimiento por su situación. Él asintió lentamente, con la mirada fija en la superficie oscura del café que tenía delante,
como si buscara respuestas en las turbias profundidades de la taza. Sí, bueno. Cosas que pasan. Su voz era un susurro cargado de resignación. Nos quedamos en silencio de nuevo, la tensión palpable entre nosotros, aunque ahora teñida de una nueva capa de incertidumbre. Era una situación extraña, casi surrealista. Los dos hombres que habían sido unidos y separados por la misma mujer, ahora compartiendo un incómodo silencio en una terraza cualquiera de Madrid. El destino, sin duda, tenía un sentido del humor retorcido y una manera muy peculiar de entrelazar las vidas. Capítulo 3. La quietud que se había instalado entre nosotros en la terraza del café era extraña, un silencio que trascendía la incomodidad inicial para adentrarse en un territorio inexplorado. Ya no sentía la punzante hostilidad de aquel primer vistazo a su foto en redes sociales, sino una suerte de reconocimiento tácito. Éramos dos náufragos aferrados a la misma tabla rota, víctimas de la misma tormenta emocional, aunque las olas nos hubieran golpeado desde diferentes ángulos. La ironía de la situación no pasaba desapercibida, y una parte oscura y retorcida de mi mente encontraba un humor negro en este inesperado encuentro. Finalmente, Mateo rompió el silencio con una pregunta que no esperaba, una invitación que me descolocó por completo. ¿Te importa si me siento contigo? Su voz, aunque grave, tenía un matiz de incertidumbre, como si temiera mi rechazo. La pregunta me tomó por sorpresa, interrumpiendo el torbellino de pensamientos que aún danzaban en mi cabeza. ¿Quería hablar? ¿Conmigo? El hombre que, sin pretenderlo quizás, se había convertido en el catalizador de mi dolor. Por un instante, la duda me paralizó. Pero la curiosidad, esa necesidad imperiosa de desentrañar los hilos de esta extraña coincidencia, de encontrar una nueva perspectiva en mi propio sufrimiento, terminó por imponerse. Claro, respondí, esforzándome por mantener un tono de voz neutral, ocultando la confusión que aún me embargaba. Se levantó de su silla y la arrastró suavemente hasta quedar justo enfrente de mí. Al cruzar nuestras miradas, sentí una conexión fugaz, un entendimiento silencioso del vacío que ambos compartíamos. Era una sensación desconcertante, casi incómoda por su inesperada intimidad, pero al mismo tiempo, una punzante curiosidad comenzaba a despertar en mi interior. Supongo que esto es un poco surrealista, comentó Mateo, una pequeña y amarga sonrisa curvando sus labios. Parecía tan sorprendido como yo por la situación. Asentí lentamente, devolviéndole una sonrisa igualmente forzada. Un poco bastante. No sé tú, continuó, su mirada fija en un punto indefinido más allá de mi hombro, pero yo no esperaba que mi relación terminara de esa manera. Había una vulnerabilidad palpable en su tono, una tristeza genuina que contrastaba con la imagen del otro feliz y despreocupado que mi mente había construido. Sus palabras resonaron en mi interior con una fuerza inesperada. Yo tampoco había anticipado el abrupto final de mi propia historia con Elena. Quizás, después de todo, él no era el villano unidimensional que mi rabia había creado en mi mente. Quizás él también había sido una víctima, herido por la misma persona que me había destrozado a mí. La conversación comenzó de forma cautelosa, como dos exploradores adentrándose en un territorio desconocido. Hablamos del clima primaveral, de la multitud que abarrotaba la Plaza Mayor en ese atardecer, de cualquier tema superficial que nos permitiera evitar el elefante en la habitación, Elena. Pero, inevitablemente, la conversación fue gravitando hacia ella, como un imán atraído por el metal. Mateo habló de su relación con Elena con una mezcla de confusión y una creciente decepción. Describió cómo al principio todo había sido una vorágine de pasión y promesas, pero cómo, con el paso de las semanas, habían comenzado a surgir las fisuras, las discusiones sin sentido, una persistente sensación de que algo fundamental no encajaba entre ellos. Sus palabras pintaban un retrato muy alejado del idilio perfecto que yo había imaginado al ver sus sonrisas cómplices en las redes sociales. Mientras lo escuchaba, mi rabia inicial comenzaba a disiparse, como una nube oscura que se desvanece bajo el sol. En su lugar, emergía una extraña sensación de ¿empatía? Era desconcertante sentir algo parecido hacia el hombre que, indirectamente, había causado mi sufrimiento. Pero su vulnerabilidad era innegable, y su dolor parecía tan real como el mío. La noche comenzó a teñir el cielo madrileño con pinceladas de naranja y morado, anunciando el final del día. Las luces cálidas y doradas de la Plaza Mayor se encendieron, creando un ambiente mágico y acogedor. Nosotros seguíamos sentados en la terraza, absortos en nuestra conversación, como si hubiéramos encontrado un inesperado refugio en la compañía del otro.
Hablábamos de nuestras experiencias con Elena, de las señales de advertencia que ninguno de los dos supo interpretar a tiempo, de las preguntas que aún revoloteaban en nuestras mentes sin encontrar respuesta. Encontramos un sorprendente punto en común en nuestro dolor compartido, una conexión extraña y paradójica que había nacido de la misma adversidad. En un momento dado, mientras Mateo relataba una anécdota confusa sobre los últimos días de su relación, nuestras miradas se cruzaron y sentí algo diferente en la suya. Ya no había la cautela inicial, sino una intensidad creciente, una curiosidad que parecía ir más allá de la simple cortesía de la conversación. Noté el brillo peculiar en sus ojos oscuros reflejando la luz de las farolas, la forma en que sus labios se entreabrían ligeramente mientras hablaba con una pasión contenida. Un ligero escalofrío recorrió mi espalda, una sensación extraña y desconocida que comenzaba a despertar en algún rincón inexplorado de mi ser. La conversación fluyó hacia temas más personales, dejando atrás el terreno común de Elena. Hablamos de nuestros trabajos, de los desafíos y las satisfacciones que encontrábamos en nuestras respectivas vidas. Descubrí que Mateo era un apasionado de la cocina, que su trabajo en el restaurante de renombre era mucho más que una profesión, era su arte, su refugio, su mayor desafío. Hablaba de la creación de nuevos platos, de la búsqueda de sabores perfectos, con una intensidad que me resultaba inesperadamente atractiva. Sus manos gesticulaban con gracia mientras describía la alquimia de los ingredientes, la magia que surgía de la combinación de texturas y aromas. Mientras lo escuchaba con una atención cada vez mayor, me di cuenta de que, a pesar del turbio inicio de nuestra conexión, había algo intrínsecamente interesante en él. Su vulnerabilidad contrastaba con la pasión que irradiaba al hablar de su trabajo, y la forma en que sus ojos se iluminaban al describir su mundo culinario era cautivadora. Era una persona mucho más compleja y profunda que la imagen superficial y distante que me había formado en base a una fotografía y mi propio resentimiento. La noche avanzaba sigilosamente, y la terraza del café comenzaba a vaciarse a medida que los madrileños regresaban a sus hogares. El camarero se acercó discretamente para preguntarnos si deseábamos algo más. Nos miramos por un instante, y casi al unísono, pedimos 2 copas de vino tinto, como si quisiéramos prolongar este inesperado encuentro, esta extraña tregua entre 2 corazones heridos. Mientras bebíamos lentamente el vino, la conversación se volvió más íntima, más cargada de una tensión silenciosa que las palabras apenas podían contener. Nuestras miradas se cruzaban con una frecuencia creciente, sostenidas por unos segundos más de lo estrictamente necesario, creando pequeños puentes de conexión en la penumbra de la noche. Sentía una extraña electricidad en el aire que nos rodeaba, una corriente sutil pero innegable que comenzaba a tejerse entre nosotros. En un momento dado, mientras ambos intentábamos alcanzar la botella de vino sobre la mesa, su mano rozó la mía. Fue un contacto breve, casi imperceptible, la calidez de su piel transmitiéndose a la mía como una descarga eléctrica. Retiré la mano rápidamente, sintiendo un ligero rubor extenderse por mis mejillas. Él también pareció notar el fugaz contacto, una sombra de sorpresa cruzando su rostro antes de que ambos apartáramos la mirada con una torpeza repentina. A partir de ese instante, la atmósfera entre nosotros se transformó sutilmente. Las palabras se volvieron menos importantes que las miradas furtivas, que los silencios cargados de un significado que ninguno de los dos se atrevía a verbalizar. Había una tensión palpable en el aire, una atracción silenciosa que comenzaba a despertar entre 2 personas que, en circunstancias normales, probablemente nunca se habrían cruzado de esta manera, y mucho menos bajo esta extraña y paradójica conexión. La noche madrileña nos envolvía en su magia silenciosa, creando un escenario inesperado para un encuentro aún más inesperado. Las palabras habían dado paso a un lenguaje más primitivo y poderoso, el lenguaje de las miradas que hablaban de una curiosidad creciente, de una incipiente atracción que florecía en el terreno baldío de un dolor compartido, una conexión que ninguno de los dos había podido prever en los oscuros días posteriores a la partida de Elena. Pero justo cuando la atmósfera se volvía más íntima, cuando una pregunta silenciosa flotaba en el aire entre nosotros, mi teléfono vibró sobre la mesa. Lo cogí y la pantalla iluminó mi rostro. Un mensaje. De Elena. Necesito hablar contigo urgentemente. ¿Qué significaba esto? ¿Por qué ahora? Y, sobre todo, ¿cómo afectaría este inesperado mensaje a lo que estaba empezando a surgir entre Mateo y yo? No te pierdas el inicio del segundo acto para descubrirlo. Suscríbete si aún no lo has hecho y activa las notificaciones para no perderte ni un segundo de esta historia que no para de complicarse. ¿Qué crees que pasará?
Déjame tu teoría en los comentarios. Capítulo 4. El brillo frío y artificial de la pantalla de mi móvil proyectaba sombras danzantes sobre mi rostro mientras releía el mensaje de Elena una y otra vez. Necesito hablar contigo urgentemente. La urgencia implícita en sus palabras había roto la extraña y cálida burbuja en la que Mateo y yo nos habíamos encontrado la noche anterior. La inesperada conexión, la silenciosa promesa de algo más que una simple conversación entre dos corazones heridos, se había desvanecido con la intrusión de su nombre. Miré a Mateo, sentado aún frente a mí en la terraza del café. Su expresión había mutado de una suave curiosidad, casi una incipiente esperanza, a una cautelosa incertidumbre al percibir mi reacción al mensaje. Sus ojos oscuros me interrogaban en silencio. ¿Todo bien?, preguntó finalmente, su voz teñida de una ligera preocupación, como si temiera que la magia de la noche se hubiera roto irremediablemente. Negué con la cabeza lentamente, sintiendo un nudo apretándose en mi garganta, un recordatorio punzante de que el pasado aún se interponía entre nosotros. Es Elena. Dice que necesita hablar conmigo, urgentemente. La repetición de la palabra subrayaba mi propia confusión y la inquietud que comenzaba a crecer en mi interior. Un silencio incómodo, más pesado y opresivo que el anterior, se instaló de nuevo entre nosotros. La simple mención de su exnovia, la mujer que paradójicamente nos había unido y separado, había destrozado la delicada atmósfera que se había tejido entre nosotros bajo las luces parpadeantes de la plaza. ¿Y qué vas a hacer?, preguntó Mateo, su mirada ahora fija en la calle iluminada, como buscando respuestas en el ir y venir de los transeúntes. Había una nota de resignación en su voz, como si ya anticipara que este inesperado encuentro llegaba a su fin. No lo sabía. Una parte de mí, la que había comenzado a sentir una punzada de interés y quizás algo más por este hombre que inicialmente había sido el rostro de mi dolor, quería ignorar el mensaje, fingir que nunca había llegado y seguir explorando la inesperada conexión que estaba surgiendo entre nosotros. Pero otra parte, la que aún lidiaba con las heridas sin cicatrizar de la ruptura, sentía una necesidad casi masoquista de saber qué quería Elena. ¿Acaso se había arrepentido de su decisión? ¿Había surgido algún problema en su relación con Mateo? La idea, aunque egoísta y quizás incluso cruel, revoloteó por mi mente como un cuervo oscuro. No lo sé, admití finalmente, dejando el móvil sobre la mesa como si quemara la yema de mis dedos. Supongo que, tendré que escucharla. Se lo debo, al menos. La frase sonó hueca incluso para mis propios oídos. Mateo asintió lentamente, su mirada ahora fija en la superficie oscura de la mesa, como si leyera en las vetas de la madera el incierto futuro de nuestra incipiente relación. Supongo que sí. Su tono era resignado, casi distante. El ambiente entre nosotros se había enfriado considerablemente. La sutil tensión sexual que había comenzado a insinuarse en nuestras miradas y roces accidentales se había disipado, reemplazada por una palpable incomodidad, una barrera invisible que se alzaba entre nosotros. Decidimos terminar nuestras copas de vino en un silencio incómodo, cada uno inmerso en sus propios pensamientos, la magia de la noche anterior desvaneciéndose con la repentina aparición de ese mensaje inesperado. Finalmente, Mateo se levantó de la mesa, su movimiento rompiendo el pesado silencio. Bueno, ha sido una noche interesante. Su tono era ambiguo, dejando entrever una compleja mezcla de sorpresa por lo ocurrido, quizás una punzada de decepción por la interrupción, y una incertidumbre palpable sobre el futuro. Me levanté también, sintiendo un vacío repentino donde antes había habido una extraña calidez. Sí. Inesperada, sin duda. Caminamos juntos en silencio durante un breve tramo, la distancia física entre nosotros aumentando con cada paso, hasta que llegamos a una esquina donde nuestros caminos se separaban. Nos detuvimos bajo la tenue luz de una farola, mirándonos a los ojos. Había una pregunta tácita flotando en el aire, una incertidumbre sobre si este encuentro fortuito tendría alguna continuación, si la puerta que se había entreabierto volvería a cerrarse de golpe. Adrián. Comenzó Mateo, su voz ahora suave y ligeramente hesitante. Si necesitas hablar, o lo que sea, sabes dónde encontrarme. Había una sinceridad inesperada en sus palabras, una genuina oferta de apoyo que me conmovió. Gracias, Mateo, respondí, sintiendo una oleada de gratitud por su inesperada comprensión y por la vulnerabilidad que había compartido conmigo. Lo mismo digo. Nos despedimos con un gesto torpe de manos, una promesa silenciosa de un futuro incierto, y cada uno tomó su camino en direcciones opuestas.
Mientras caminaba solo por las calles ahora más tranquilas de Madrid, el mensaje de Elena seguía resonando en mi mente, como un eco persistente. ¿Qué querría decirme con tanta urgencia? ¿Y cómo afectaría esa conversación inevitable a los sentimientos confusos que comenzaban a despertar en mi interior hacia Mateo? Al día siguiente, con una mezcla de aprensión y una extraña necesidad de respuestas, contacté a Elena. Acordamos vernos en un parque alejado del bullicio del centro, un lugar neutral donde pudiéramos hablar sin interrupciones, sin las miradas curiosas de los desconocidos. La espera hasta el encuentro se me antojó una eternidad, cada minuto cargado de ansiedad y un sinfín de especulaciones sobre el motivo de su repentina necesidad de hablar conmigo. Cuando finalmente la vi, sentada sola en un banco de madera bajo la sombra de un viejo árbol, noté de inmediato el cambio en su apariencia. Su rostro estaba pálido y demacrado, y unas profundas ojeras oscurecían sus ojos. No se parecía en nada a la Elena radiante y feliz que aparecía en las fotos de Instagram junto a Mateo. La imagen perfecta que había atormentado mis noches se había desvanecido, revelando una fragilidad inesperada. Gracias por venir, Adrián, dijo, su voz apenas un susurro, cargado de una tristeza palpable. ¿Qué pasa, Elena?, pregunté directamente, sin rodeos ni falsas cortesías. La paciencia que alguna vez tuve se había agotado con la brusquedad de su partida. Ella suspiró profundamente, su mirada fija en sus manos entrelazadas, como si buscara consuelo en el contacto consigo misma. Mateo y yo, no estamos bien. La confesión flotó en el aire entre nosotros, cargada de un peso inesperado. Sus palabras me tomaron por sorpresa, aunque una pequeña parte de mí, la que había presenciado la vulnerabilidad de Mateo la noche anterior, no se sorprendió del todo. ¿Tan pronto? ¿Qué ha pasado?, pregunté, mi curiosidad ahora mezclada con una extraña sensación de déjà vu. Elena comenzó a hablar, y a medida que relataba los problemas y las crecientes tensiones que habían surgido en su relación con Mateo, una imagen muy diferente de la que yo había imaginado comenzó a tomar forma en mi mente. Habló de malentendidos constantes, de ataques de celos infundados, de una creciente sensación de vacío e incomunicación a pesar de la aparente intensidad inicial de su romance. Sus palabras pintaban un cuadro sombrío, muy alejado de la felicidad que sus sonrisas en las redes sociales habían proclamado. Mientras la escuchaba, una extraña sensación se apoderó de mí. No era alegría maliciosa por su infelicidad, sino más bien una confirmación tácita de que las apariencias a menudo engañan, y que las relaciones construidas sobre cimientos inestables rara vez prosperan. Ambos habíamos sido, a nuestra manera, engañados por una ilusión, por una imagen distorsionada de la realidad que habíamos proyectado en el otro. En medio de su relato, Elena hizo una pausa, levantando la mirada hacia mí. Sus ojos estaban llenos de lágrimas contenidas. Adrián, yo, lo siento mucho. De verdad. Por cómo terminé las cosas contigo. No fui justa. Te merecías algo mejor. Sus disculpas, aunque tardías y quizás motivadas por su propia infelicidad, tocaron una fibra sensible en mi interior. Verla tan vulnerable, tan arrepentida, removió algo dentro de mí, suavizando los bordes afilados de mi resentimiento. Gracias, Elena, dije simplemente, la sinceridad de mis palabras sorprendiéndome incluso a mí mismo. Continuamos hablando durante un largo rato, compartiendo un espacio de vulnerabilidad y honestidad que nunca habíamos alcanzado durante nuestra propia relación. Ella me contó más detalles íntimos sobre su relación fallida con Mateo, revelando secretos e inseguridades que nunca se había atrevido a confesarme durante los 3 años que estuvimos juntos. Yo, a mi vez, le hablé de mi confusión, de mi dolor inicial, y aunque evité mencionar mi encuentro con Mateo, dejé entrever que estaba intentando reconstruir mi vida y seguir adelante. A medida que la tarde avanzaba y las sombras de los árboles se alargaban sobre el césped del parque, una extraña sensación de camaradería surgió entre nosotros. Éramos 2 personas heridas, unidas por un pasado compartido y por el peso de las decisiones que ambos habíamos tomado, decisiones que habían tenido consecuencias inesperadas. Al despedirnos, Elena me miró a los ojos con una sinceridad que no recordaba haber visto antes. Espero que encuentres la felicidad, Adrián. De verdad. Te lo mereces. Sus palabras me dejaron pensando mientras regresaba a casa. ¿La felicidad? ¿Era realmente posible encontrarla después de todo el dolor y la confusión? Y, más importante aún, ¿podría esa felicidad estar ligada a la persona que menos esperaba, al hombre que inicialmente había representado la traición y el origen de mi sufrimiento? Esa noche, mientras la luna llena proyectaba su pálida luz sobre los tejados de Madrid,
no podía dejar de pensar en Mateo. Su vulnerabilidad en la terraza del café, la inesperada conexión silenciosa que habíamos compartido, contrastaban fuertemente con la imagen del hombre que me había arrebatado a Elena. La conversación con ella esa tarde, aunque dolorosa y reveladora, había removido muchas cosas dentro de mí, pero también había abierto una pequeña grieta de posibilidad en mi corazón, una semilla de curiosidad que comenzaba a germinar en la oscuridad. Impulsado por un impulso repentino, cogí mi móvil y dudé durante un instante, con el dedo suspendido sobre la pantalla, antes de atreverme a escribir un mensaje. Hola, Mateo. ¿Cómo estás? La respuesta no tardó en llegar, iluminando la pantalla con su nombre. Adrián. Bien, supongo. ¿Y tú? Intercambiamos algunos mensajes más, hablando de cosas triviales al principio, como si ambos tuviéramos miedo de abordar el verdadero elefante en la habitación. Pero poco a poco, la conversación se fue volviendo más personal, más sincera. Le conté vagamente sobre mi encuentro con Elena, sin entrar en detalles sobre su relación con él. Él, a su vez, me habló de su día agitado en el restaurante, de la presión constante en la cocina y de la efímera satisfacción de crear algo hermoso y delicioso con sus propias manos. Mientras chateábamos bajo la luz plateada de la luna, sentí que un nuevo puente se estaba construyendo lentamente entre nosotros, ladrillo a ladrillo, palabra a palabra. Los secretos dolorosos que Elena había compartido conmigo esa tarde, aunque teñidos de tristeza y arrepentimiento, habían creado un nuevo terreno común con Mateo, una base inesperada para una conexión que ninguno de los dos había buscado, pero que ahora comenzaba a florecer en la silenciosa noche madrileña. Capítulo 5. Los días que siguieron a nuestro intercambio de mensajes nocturno con Mateo se deslizaron con una extraña mezcla de expectación y nerviosismo. Seguimos en contacto a través de mensajes, al principio de forma esporádica, pero poco a poco la frecuencia y la profundidad de nuestras conversaciones aumentaron. Hablábamos de todo y de nada, de nuestros trabajos, de la música que nos gustaba, de nuestras películas favoritas. Descubrí que compartíamos un sentido del humor similar y una visión a veces melancólica del mundo. A medida que nos conocíamos más, la imagen del otro que había tenido de Mateo comenzaba a desdibujarse por completo, reemplazada por la de un hombre sensible, apasionado y con una vulnerabilidad que me resultaba sorprendentemente atractiva. Su dedicación a la cocina, la forma en que hablaba de la creación de un plato como si fuera una obra de arte, me fascinaba. Y sus mensajes, a veces cargados de un humor irónico y otras veces teñidos de una suave melancolía, despertaban en mí una curiosidad cada vez mayor. Un fin de semana, Mateo me propuso que fuéramos a ver una exposición de un artista que ambos admirábamos. Dudé por un instante. La idea de pasar tiempo a solas con él me generaba una mezcla de excitación y una punzante incomodidad. ¿Qué pasaría si la conexión que sentíamos a través de los mensajes no se traducía en la vida real? ¿Y qué significaría todo esto después de lo sucedido con Elena? Finalmente, acepté. Necesitaba saber si lo que estaba sintiendo era real o simplemente una consecuencia de la extraña situación que nos había unido. El día de la exposición, quedamos en la puerta del museo. Al verlo, sentí una punzada en el pecho que no supe descifrar. Estaba aún más atractivo de lo que recordaba, con una camisa de color oscuro que realzaba el brillo de sus ojos. Su sonrisa, cuando me vio, fue cálida y genuina, y por un instante olvidé por completo la razón inicial de nuestro encuentro. Pasamos la tarde recorriendo las salas del museo, comentando las obras de arte, compartiendo nuestras interpretaciones. Descubrí que teníamos gustos muy similares y que disfrutábamos de la compañía del otro de una manera natural y espontánea. Hubo momentos de silencio cómodo, interrumpidos por risas y comentarios ingeniosos. Al salir del museo, la tarde comenzaba a declinar, tiñendo el cielo de tonos dorados. Mateo me propuso que fuéramos a tomar algo a un bar cercano. Acepté sin dudarlo. En el bar, la atmósfera era más íntima, con luces tenues y música suave de fondo. Pedimos unas copas y seguimos hablando, profundizando en temas más personales. Me contó sobre sus sueños de abrir su propio restaurante algún día, de la presión y la satisfacción de trabajar en un ambiente tan exigente como el de la alta cocina. Yo le hablé de mis inseguridades como freelance, de la lucha por encontrar la inspiración y de la soledad que a veces acompañaba mi trabajo. A medida que la noche avanzaba, la distancia física entre nosotros pareció disminuir. Nuestras miradas se cruzaban con más frecuencia, sostenidas por un instante más de lo necesario. Sentía una creciente tensión en el aire, una electricidad silenciosa que me erizaba la piel. En un momento dado,
nuestras manos se rozaron sobre la mesa al intentar alcanzar una servilleta. Esta vez, el contacto duró un poco más. Sentí la calidez de su piel y una corriente recorrió mi brazo. Retiré la mano lentamente, pero la sensación persistió. Él me miró a los ojos, y en su mirada vi un reflejo de lo que comenzaba a agitarse en mi interior. No era solo amistad, no era solo la extraña conexión nacida de un dolor compartido. Era algo más. Algo inconfesable. La noche terminó con una promesa tácita de volver a vernos. Al despedirnos en la puerta de mi casa, su mirada se detuvo en mis labios por un instante, y sentí un vuelco en el corazón. Por un segundo fugaz, pensé que iba a besarme. Pero no lo hizo. Simplemente me sonrió con una calidez que sentí hasta en lo más profundo de mi alma. Subí a mi apartamento con el corazón latiéndome con fuerza. La imagen de su sonrisa, la sensación de su mano rozando la mía, seguían grabadas en mi mente. Sabía que lo que estaba sintiendo por Mateo iba más allá de la amistad. Pero la idea me asustaba. ¿Cómo podía sentir atracción por el exnovio de la persona que me había roto el corazón? ¿Qué dirían los demás? ¿Y qué significaría esto para nuestro futuro? Las preguntas daban vueltas en mi cabeza mientras me acostaba, incapaz de conciliar el sueño. Una nueva emoción, tan intensa como confusa, había comenzado a florecer en mi interior. Un sentimiento inconfesable que me atraía hacia Mateo con una fuerza irresistible, a pesar de las sombras del pasado que aún se cernían sobre nosotros. Capítulo 6. Las semanas que siguieron a nuestra salida al museo se convirtieron en un torbellino de encuentros y conversaciones que profundizaban cada vez más nuestra conexión. Encontrábamos cualquier excusa para vernos: una película en un cine de barrio, un paseo por el Retiro, una cena improvisada en su apartamento después de su turno en el restaurante. En cada encuentro, la tensión entre nosotros se intensificaba, una corriente eléctrica invisible que nos mantenía al borde de algo más. Descubría pequeños detalles que me encantaban de él: la forma en que se le iluminaban los ojos al hablar de su trabajo, la suave arruga que se formaba entre sus cejas cuando estaba concentrado, el calor de su mano cuando rozaba la mía accidentalmente. Me sentía cada vez más cómodo a su lado, compartiendo mis inseguridades y mis sueños con una honestidad que me sorprendía. Una noche, después de cenar en su pequeño y acogedor apartamento, estábamos escuchando música en el sofá, la luz tenue de una lámpara creando sombras danzantes en las paredes. Habíamos estado hablando durante horas, divagando sobre nuestras vidas, nuestros miedos y nuestras esperanzas. En un momento dado, el silencio se hizo más denso, cargado de una expectación palpable. Nuestras miradas se encontraron y se sostuvieron por un instante que pareció eterno. Sentí un vuelco en el estómago, una mezcla de nerviosismo y un deseo innegable. Su mano se acercó lentamente a la mía, posándose suavemente sobre ella. Su tacto era cálido, firme, y una oleada de calor recorrió mi cuerpo. Entrelazamos nuestros dedos, y la simple conexión física pareció romper una barrera invisible entre nosotros. Nos acercamos lentamente, nuestros rostros a pocos centímetros de distancia. Podía sentir su aliento cálido en mi piel, el suave aroma a especias que siempre parecía emanar de él después de su trabajo en la cocina. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Sabía que estábamos al borde de cruzar una línea, de adentrarnos en un territorio desconocido y quizás peligroso. Pero la atracción que sentía por él era demasiado fuerte para resistirme. Nuestros labios se rozaron suavemente al principio, un contacto tímido y exploratorio. Luego, el beso se profundizó, volviéndose más intenso, más demandante. Sentí sus brazos rodear mi cintura, acercándome aún más a su cuerpo. Su calor me envolvía, haciéndome olvidar por un instante el pasado, las dudas, todo excepto el momento presente. El beso se prolongó, cargado de una necesidad contenida durante semanas. Había una urgencia silenciosa en nuestros movimientos, un anhelo de cercanía que iba más allá de lo físico. En ese breve instante, éramos solo dos personas conectadas por una atracción poderosa y un pasado compartido. Nos separamos lentamente, con la respiración entrecortada. Nos miramos a los ojos en el silencio de la habitación, y en su mirada vi un reflejo de la confusión y el deseo que también sentía. «Adrián». Susurró mi nombre, su voz ronca. No dije nada, simplemente acerqué mi rostro al suyo de nuevo, buscando otro beso. Él respondió de inmediato, y esta vez no hubo timidez. El beso fue más apasionado, una explosión de sensaciones que me hizo temblar. Nos movimos más cerca en el sofá, acurrucándonos el uno contra el otro. Su mano acariciaba mi espalda lentamente,
enviando escalofríos por todo mi cuerpo. Yo enredé mis dedos en su pelo, sintiendo la suavidad de sus hebras oscuras. La línea entre la amistad y algo más se había difuminado por completo. Estábamos en un territorio inexplorado, guiados por una atracción innegable pero rodeados por las sombras del pasado. La tensión sexual en la habitación era palpable, casi tangible. Pasamos el resto de la noche acurrucados en el sofá, besándonos, acariciándonos, rozando los límites de la intimidad sin cruzarlos por completo. Había una necesidad silenciosa de conocernos más allá de lo físico, de construir una base sólida antes de entregarnos por completo a la pasión que comenzaba a consumirlos. Al amanecer, me desperté acurrucado en sus brazos, sintiendo una extraña mezcla de felicidad y ansiedad. Lo que había comenzado como una improbable conexión nacida del dolor se estaba transformando en algo mucho más complejo e intenso. Pero las preguntas seguían acechándome. ¿Podríamos realmente dejar atrás el fantasma de Elena? ¿Podría surgir algo real y duradero entre nosotros, construido sobre un terreno tan inestable? Justo cuando comenzaba a sentir una punzada de esperanza, mi móvil, que estaba sobre la mesita de noche, vibró con una notificación. Lo cogí y la pantalla iluminó mi rostro con un nombre familiar, Elena. El mensaje era breve y directo: necesito verte ahora. Es urgente. Está pasando algo con Mateo. Mi corazón se detuvo. ¿Qué estaba pasando con Mateo? ¿Y por qué Elena me buscaba a mí para contármelo, justo en este momento, después de la noche que habíamos compartido? La sombra del pasado volvía a cernirse sobre nosotros, amenazando con destruir la frágil intimidad que habíamos comenzado a construir. No te pierdas el final de esta historia para descubrir la verdad. Suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ni un segundo. Déjanos tus teorías en los comentarios. Capítulo 7. El mensaje de Elena me dejó helado. La calidez de los brazos de Mateo a mi alrededor se sintió de repente como una prisión. ¿Qué podía ser tan urgente como para que Elena, después de semanas de silencio o de conversaciones superficiales, me buscara con esa desesperación, y precisamente cuando las cosas entre Mateo y yo comenzaban a tomar un cariz tan íntimo? La pregunta resonaba en mi cabeza como un eco sombrío, llenando la incipiente alegría de la noche anterior con una punzante inquietud. Mateo, al sentir mi repentina tensión, entreabrió los ojos, su rostro aún somnoliento. «¿Qué ocurre?», murmuró, su voz ronca por el sueño. Le mostré el mensaje de Elena, la pantalla del móvil iluminando su rostro con una luz fría y reveladora. Su expresión pasó de la confusión al desconcierto y finalmente a una preocupación palpable. «¿Qué crees que pasa?», preguntó, su voz ahora completamente despierta. «No lo sé», respondí, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda a pesar del calor de su cuerpo. «Solo dice que es urgente y que está pasando algo contigo». Un silencio pesado se instaló entre nosotros, cargado de preguntas sin respuesta y de una creciente ansiedad. La sombra del pasado, que creíamos haber dejado atrás por una noche, volvía a cernirse sobre nosotros, amenazando con oscurecer el futuro incierto que comenzábamos a vislumbrar. Me vestí rápidamente, sintiendo la mirada de Mateo seguir cada uno de mis movimientos. Había una tensión palpable en el aire, una mezcla de preocupación por lo que pudiera estar sucediendo y un temor tácito a que este nuevo giro de los acontecimientos pudiera destruir lo que estábamos construyendo. «Voy a ver qué quiere», dije finalmente, sintiendo la necesidad de respuestas inmediatas. Mateo asintió, aunque su rostro reflejaba una profunda inquietud. «Ten cuidado». Salí de su apartamento con el corazón latiéndome con fuerza, la urgencia del mensaje de Elena resonando en cada uno de mis pasos. La encontré esperándome en el mismo parque donde habíamos hablado la última vez, su rostro aún más pálido y demacrado que entonces. Parecía al borde del colapso. «Adrián, gracias por venir tan rápido», dijo su voz entrecortada, sus ojos llenos de lágrimas. «¿Qué pasa, Elena? ¿Qué ocurre con Mateo?», pregunté directamente, mi preocupación creciendo a cada segundo. Ella respiró hondo, como si intentara contener las lágrimas. «Tuvo un accidente anoche. Después de que te fuiste». Mis rodillas flaquearon ante sus palabras. «¿Un accidente? ¿Mateo? ¿Qué tipo de accidente?».
La imagen de su sonrisa cálida de la noche anterior se desdibujó en mi mente, reemplazada por una punzante angustia. ¿Qué le pasó?, logré preguntar, mi voz apenas un susurro. Elena comenzó a relatar lo sucedido. Después de que yo me fuera, Mateo había salido a comprar algo para cenar. De camino a casa, un coche lo había atropellado. No había sido grave, aparentemente, pero estaba en el hospital, conmocionado y con algunas heridas. La noticia me golpeó como un mazazo. A pesar de la extraña y compleja situación entre nosotros, a pesar del pasado que nos unía a Elena, Mateo se había convertido en alguien importante para mí. La idea de que estuviera herido, sufriendo, me llenó de una angustia inesperada. ¿En qué hospital está?, pregunté, sintiendo una necesidad imperiosa de verlo. Elena me dio la dirección y no dudé ni un segundo. Necesitaba saber que estaba bien. Dejé a Elena en el parque, prometiéndole que la mantendría informada, y corrí hacia el hospital más cercano. La sala de espera de urgencias era fría y aséptica, llena de rostros preocupados y murmullos apagados. Pregunté por Mateo y me indicaron una habitación en la primera planta. Subí las escaleras de 2 en 2, con el corazón latiéndome desbocado. Lo encontré en una habitación individual, pálido pero consciente, con un vendaje en la cabeza y un brazo en cabestrillo. Al verme entrar, sus ojos se iluminaron con una mezcla de sorpresa y alivio. «Adrián», dijo su voz débil. «¿Qué haces aquí?» «Elena me lo contó», respondí, acercándome a su cama. «Tenía que saber que estabas bien». Nos quedamos en silencio durante un momento, nuestras miradas conectadas en medio del frío ambiente hospitalario. En ese instante, todas las dudas, todas las inseguridades, parecieron desvanecerse. Solo quedaba la preocupación mutua, la conexión inesperada que había surgido entre nosotros. «Estoy bien», dijo Mateo finalmente, intentando esbozar una sonrisa. Solo un poco magullado. Pero yo podía ver el dolor en sus ojos, el cansancio en su rostro. Me senté junto a su cama y le tomé la mano, sintiendo la calidez de su piel a pesar de la frialdad del hospital. «Me alegro de que estés bien», dije sinceramente. Pasamos un largo rato juntos en la habitación del hospital. Hablamos en voz baja, compartiendo el alivio de que no hubiera sido nada grave. Mateo me contó los detalles del accidente, su sorpresa, el dolor. Yo le conté mi preocupación, el miedo que sentí al escuchar la noticia. En ese momento, la presencia de Elena, la razón inicial de nuestra conexión, pareció desvanecerse en un segundo plano. Solo estábamos Mateo y yo, unidos por un lazo inesperado que había sobrevivido a la confusión y al dolor del pasado. Pero la sombra de Elena aún se cernía sobre nosotros. Su llamada urgente, el accidente de Mateo, todo parecía estar entrelazado de una manera que aún no comprendíamos por completo. ¿Qué papel jugaría ella en nuestro futuro? ¿Y cómo afectaría este nuevo obstáculo a la frágil intimidad que habíamos comenzado a construir? El tercer acto de nuestra historia apenas había comenzado, y ya se presentaba lleno de incertidumbre y desafíos inesperados. Capítulo 8. Los días siguientes al accidente de Mateo transcurrieron en una especie de limbo emocional. Lo visitaba en el hospital tan a menudo como me permitían, sintiendo cómo nuestra conexión se profundizaba en medio de la fragilidad de su recuperación. Hablábamos durante horas, compartiendo confidencias y sueños, encontrando consuelo en la presencia del otro. La tensión sexual que había marcado nuestros encuentros anteriores se había atenuado, reemplazada por una ternura y una preocupación mutua que se sentían mucho más profundas y significativas. Elena también lo visitaba, aunque sus encuentros eran más esporádicos y cargados de una palpable incomodidad. Era evidente que la dinámica entre ellos era tensa, marcada por el peso de su reciente ruptura y por la extraña circunstancia de que yo estuviera ahora tan presente en la vida de Mateo. Un día, mientras estaba sentado junto a la cama de Mateo, Elena llegó para una visita. Los tres nos encontramos en la habitación, un silencio incómodo flotando en el aire. Finalmente, Elena rompió el hielo. «Mateo», dijo su voz suave pero firme, «necesito hablar contigo, a solas».
Intercambié una mirada con Mateo, quien asintió levemente. Me levanté y salí de la habitación, dejándolos solos. La espera en el pasillo se me hizo eterna, llena de especulaciones sobre lo que podrían estar diciéndose. Después de un rato, Elena salió de la habitación, su rostro pálido y con los ojos enrojecidos. Me miró brevemente antes de marcharse sin decir una palabra. Volví a entrar y encontré a Mateo con la mirada perdida en el techo. «¿Qué ha pasado?», pregunté, mi corazón latiendo con fuerza. Mateo suspiró profundamente. «Me ha contado algunas cosas». Guardó silencio durante un momento, como si estuviera buscando las palabras adecuadas. Finalmente, me miró a los ojos. «Elena y yo, nuestra relación no terminó como yo creía». Su confesión me tomó por sorpresa. «¿A qué te refieres?». Mateo comenzó a hablar, y a medida que relataba la conversación que había tenido con Elena, una verdad oscura y dolorosa comenzó a revelarse. Elena le había confesado que su relación conmigo no había terminado simplemente por una falta de conexión o un cambio de sentimientos. Había habido un motivo más, turbio. Aparentemente, durante las últimas semanas de nuestra relación, Elena se había sentido insegura y confundida. En un intento desesperado por reafirmar su atractivo y buscar validación, había comenzado a coquetear con Mateo, sin intención inicial de que la situación fuera más allá. Sin embargo, la atención de Mateo había alimentado su ego, y la situación se había salido de control. La noche en que me dejó, no fue porque se hubiera dado cuenta de repente de que amaba a Mateo. Fue porque, en un momento de debilidad y confusión, había cedido a la atracción física que había surgido entre ellos. Y después, se había sentido atrapada en una situación que no había previsto. La verdad era un golpe bajo. No solo había sido reemplazado, sino que mi relación había terminado por una inseguridad ajena, por un juego peligroso que Elena había iniciado sin pensar en las consecuencias. Miré a Mateo, cuyo rostro reflejaba una mezcla de culpa y confusión. Él también había sido una pieza en este retorcido juego, aunque quizás sin ser completamente consciente de la magnitud del daño que se había causado. «Lo siento, Adrián», dijo Mateo, su voz cargada de remordimiento. Ella me contó cómo se sintió. Cómo se confundió. Yo, no sabía la verdadera razón por la que te dejó. El silencio se instaló de nuevo en la habitación, un silencio pesado y cargado de la verdad recién revelada. Sentía una mezcla de rabia hacia Elena por su manipulación, y una punzada de dolor al darme cuenta de que mi relación no había terminado por los motivos que yo creía. Pero en medio de la confusión y el dolor, también sentía una extraña sensación de alivio. La incertidumbre que me había atormentado durante semanas finalmente se había disipado, reemplazada por una verdad amarga pero clara. Miré a Mateo, cuyo rostro reflejaba una profunda tristeza. A pesar de todo lo que había sucedido, a pesar de la forma en que nuestras vidas se habían entrelazado de una manera tan dolorosa e inesperada, la conexión que habíamos comenzado a construir se sentía real, genuina. «Gracias por decírmelo, Mateo», dije finalmente, mi voz sorprendentemente tranquila. Necesitaba saber la verdad. El precio de la verdad había sido alto, pero en medio de la oscuridad, una nueva claridad comenzaba a emerger. El pasado seguía presente, pero ya no tenía el mismo poder sobre nosotros. La decisión ahora era nuestra. ¿Permitiríamos que las sombras del pasado destruyeran lo que estábamos empezando a construir, o encontraríamos la manera de seguir adelante, juntos, a pesar de todo? Capítulo 9. La verdad sobre la traición de Elena había actuado como un catalizador inesperado en la relación incipiente entre Mateo y yo. Ya no éramos simplemente dos hombres unidos por el eco de un desamor compartido, sino dos almas que compartían un conocimiento íntimo de la fragilidad inherente a los lazos amorosos, de la oscuridad que a veces acecha bajo la superficie de las relaciones. La confesión de Elena, aunque dolorosa y reveladora, había tenido un efecto paradójico. Había disipado la niebla de la incertidumbre que había nublado mis pensamientos desde el momento en que descubrí su aventura con Mateo. Ahora, la verdad, por amarga que fuera,
nos permitía mirar hacia adelante con una claridad renovada. Las semanas que Mateo pasó recuperándose en el hospital se convirtieron en un crisol donde nuestra conexión se forjó con una intensidad inesperada. Las visitas se transformaron en largas horas de conversaciones íntimas, donde compartíamos no solo anécdotas y risas, sino también las grietas de nuestras vulnerabilidades, los temores que acechaban en la oscuridad de la noche. La tensión sexual que había comenzado a palpitar entre nosotros antes del accidente no se desvaneció, al contrario, se entrelazó con una ternura y una preocupación mutua que se sentían mucho más profundas y significativas que la simple atracción física. Una tarde, mientras los últimos rayos dorados del sol se filtraban a través de la ventana de la habitación del hospital, iluminando el polvo danzante en el aire, Mateo tomó mi mano. Su tacto era cálido y firme, un ancla en la incertidumbre, transmitiéndome una sensación de seguridad y un afecto silencioso pero elocuente. Adrián, dijo su voz suave, sus ojos oscuros fijos en los míos con una intensidad que me llegaba hasta lo más profundo. No sé qué nos depara el futuro. Todo esto ha sido una maldita locura, ¿verdad? Asentí lentamente, sintiendo un nudo de emoción apretar mi garganta. Lo sé. Completamente surrealista. ¿Pero lo que siento por ti? Continuó, su voz ligeramente temblorosa, como si se aventurara en un territorio desconocido y vulnerable. Es real. Joder, Adrián, es muy real. Mi corazón respondió a sus palabras con un latido fuerte y acelerado. Las palabras que había estado esperando escuchar, las que habían revoloteado en el aire entre nosotros en miradas furtivas y roces accidentales, finalmente estaban ahí, pronunciadas con una sinceridad que me conmovió hasta la médula. Yo también siento algo real por ti, Mateo, confesé, mi voz apenas un susurro, cargado de la misma vulnerabilidad que la suya. Nos miramos a los ojos durante un instante que pareció extenderse hasta el infinito, un reconocimiento silencioso del torbellino de emociones que nos había unido de una manera tan inesperada y paradójica. La ironía de nuestra situación no escapaba a nuestras mentes. Habíamos encontrado una forma de amor en el epicentro de un dolor compartido, unidos por las heridas infligidas por la misma persona que ahora parecía una sombra lejana en el recuerdo. La noche en que Mateo finalmente salió del hospital, dejando atrás las sábanas blancas y el olor a desinfectante, la atmósfera en su pequeño apartamento era palpable, cargada de una tensión diferente a la de nuestros encuentros anteriores. Había un alivio evidente, una excitación contenida y una anticipación silenciosa que flotaba en el aire como una promesa no dicha. Cenamos juntos, disfrutando de la sencillez de una comida casera, hablando de cosas triviales para romper la tensión inicial, pero nuestras miradas se cruzaban con una frecuencia creciente, cada encuentro cargado de un significado que trascendía las palabras que pronunciábamos. Después de cenar, nos encontramos de nuevo en el sofá, el mismo rincón acogedor donde la luz tenue de la lámpara había sido testigo de nuestros primeros roces de intimidad. La música sonaba suavemente de fondo, creando una atmósfera íntima y envolvente. El silencio entre nosotros ya no era incómodo, sino cargado de una expectación dulce y nerviosa. Mateo se acercó lentamente, sus movimientos deliberados y suaves, tomando mi rostro entre sus manos. Su tacto era tierno pero firme, y sus ojos brillaban con una intensidad que me hizo temblar por dentro. Adrián, susurró mi nombre, su aliento cálido rozando mi piel. Nuestros labios se encontraron en un beso suave al principio, una caricia tierna y exploratoria, llena del anhelo contenido durante las semanas de separación forzada. Pero a medida que el beso se profundizaba, la pasión que había estado latente entre nosotros comenzó a liberarse con una urgencia silenciosa. Había una necesidad palpable de cercanía física que reflejaba la profunda conexión emocional que habíamos construido ladrillo a ladrillo en las frías paredes del hospital. Nos abrazamos con fuerza, sintiendo el calor de nuestros cuerpos unidos como un bálsamo para las heridas del pasado. Sus manos recorrían mi espalda lentamente, despertando en mí sensaciones que creía dormidas, olvidadas en la soledad de mi dolor. Yo enredé mis dedos en su pelo oscuro y suave,
sintiendo la calidez de su cuero cabelludo contra mis dedos, un contacto íntimo y reconfortante. En ese momento, la línea entre el dolor y el placer, entre la vulnerabilidad compartida y la pasión creciente, se difuminó por completo. Éramos dos almas heridas que encontraban consuelo y una conexión inesperada en los brazos del otro. El fantasma de Elena aún podía acechar en los márgenes de nuestra conciencia, como una sombra tenue en el lienzo de nuestra historia, pero en ese instante, solo importaba el presente, la intensidad del sentimiento que nos unía con una fuerza magnética. Pasamos la noche juntos, explorando la intimidad física con la misma ternura y pasión con la que habíamos explorado las profundidades de nuestras almas durante las semanas anteriores. No había torpeza ni inseguridad, solo una necesidad mutua de cercanía, un deseo de fundirnos el uno en el otro, de encontrar en la piel del otro un refugio seguro contra las tormentas del pasado. Al amanecer, desperté acurrucado en sus brazos, sintiendo una paz serena que no había experimentado en mucho tiempo. Sabía que el camino que teníamos por delante no estaría exento de desafíos. El recuerdo de Elena y la extraña forma en que nuestras vidas se habían entrelazado siempre serían parte de nuestra historia. Pero en ese momento, mientras miraba el rostro sereno de Mateo dormido a mi lado, con la suave luz del amanecer acariciando sus facciones, sentía una punzante certeza que florecía en mi pecho como una promesa silenciosa. Estábamos unidos por algo mucho más fuerte y profundo que el dolor que inicialmente nos había acercado. Estábamos unidos por una conexión genuina, por una pasión que ardía con una intensidad sorprendente, atrapados en un lazo inesperado que prometía ser tan complejo y desafiante como profundamente gratificante. Si quieres seguir descubriendo historias tan intensas y sorprendentes como esta, no dudes en suscribirte al canal para no perderte nuestros próximos vídeos. Y no olvides dejar tu comentario sobre qué te pareció este capítulo final.